Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo, como también decía una de mis compañeras ayer, pero yo creo que todas mis compañeras son más conocidas que yo, me voy a presentar y bueno, pues estoy en el equipo del Centro de Igualdad del Ayuntamiento de Santander y a mí me toca la responsabilidad de llevar el servicio jurídico. En este caso, bueno, pues tengo el gusto de presentar a la siguiente ponente, que es Sara Cuenca Suárez. Y para aquellas personas que no la conozcan, aunque seguro que ella nos va a abundar un poco en lo que considere es destacable de su biografía profesional, Sara es graduada en Sociología por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y especializada en violencia y sexualidad a través del máster Intervención en Violencia contra las Mujeres por la Universidad de Deusto y Sexualidad Humana y Educación Sexual por la UNED. A lo largo de su carrera profesional ha trabajado en las áreas de la intervención social, la consultoría y la investigación. Entre los proyectos de investigación en los que ha participado y que están vinculadas con la temática que hoy nos ocupa, podemos destacar el estudio y diagnóstico sobre la prostitución en el ámbito universitario de la Comunidad Valenciana desde la perspectiva de género, aproximación a los diferentes modos y perfiles de exposición y o explotación sexual en el ámbito universitario de la Comunidad Valenciana y el tema, bueno, pues el que hoy va a tratar con más profundidad es el estudio Resetea, claves para la desincentivación de la demanda de prostitución. Sara, muchísimas gracias por estar con nosotras y nada, vamos a disfrutar de lo que nos puedas contar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, actualmente formo parte, o estoy como técnica de investigación en un proyecto que se llama Resetea. Resetea es un proyecto dirigido a la prevención y a la sensibilización sobre trata con fines de explotación sexual mediante, poniendo el foco en la demanda, en la desincentivación. Dentro de este proyecto, que ya digo que es un proyecto más amplio, yo estoy encargada me encargo hacer una investigación centrada en la demanda y un poco también os quiero contar cómo ha evolucionado hasta donde actualmente ha ido la investigación. Bueno, a mí entro en el proyecto y me indican que tengo que hacer una investigación sobre el análisis de la demanda. Entonces, bueno, pues como toda investigación, comenzamos haciendo una revisión de bibliografía. Y, bueno, aunque sí que es cierto que las investigaciones o la producción académica referida a la demanda sigue siendo minoritaria, en los últimos años sí que es verdad que hemos tenido como bastantes publicaciones, en los últimos años, no tan últimos años, que tratan sobre este tema. Por ejemplo, tenemos aquellas investigaciones, hemos intentado hacer como una clasificación. Ah, vale, es que he pasado la pantalla, pero no aquí, perdón. Ahora, que resetea. Y investigaciones que tienen que ver con la demanda de prostitución. No se ve mucho porque tiene muchísima letra, pero yo lo voy a ir contando, ¿vale? De todas maneras, si no, al finalizar hay una guía donde sí que está publicada esta parte de revisión de marco teórico y que podéis tener acceso. Bueno, pues entre las investigaciones que tienen que ver con la demanda podemos encontrar aquellas en las que hacen una diferenciación o al menos numeran tipos de puteros o tipos de demandantes. La primera de ellas, en La sexualidad sin rostro, publicada en 1984, diferencian entre aquellos que experimentan sentimientos contradictorios frente a la mujer prostituida. ¿Se me escucha bien? ¿Bien? ¿Sí? Vale. O sea, que experimentan sentimientos contradictorios entre atracción y asco frente a la mujer en situación de prostitución. Están aquellos que buscan actividades sexuales no habituales, los que acuden por manifestar o por indicar tener dificultades físicas o emocionales y los que acuden por que consideran que el sexo es una necesidad física y, bueno, pues esta es la motivación que tienen. Podríamos tener también el siguiente estudio realizado en la provincia de Córdoba en 2010 por Solana, que nos diferencia entre dos tipos de puteros o dos tipos de demandantes. Es el que está aquí en segundo lugar, en la primera columna, segunda fila. Este autor diferencia entre los objetualizadores y los personificadores. Creo que no sé si en el mismo año o un año más tarde, Carmen Meneses a esta tipología le añade el agresor. Bueno, o sea, es un poco como para que vayamos viendo que dentro de la demanda también nos hemos estado ocupando
hacer tipificaciones o de conceptualizar. Quizá uno de los más conocidos es El putero español, publicado en el 2015 por la compañera que estuvo aquí el primer día, que participó, Águeda Gómez Suárez. Y en esta investigación lo que hacen es diferenciar entre el demandante o el putero misógino, el amigo, el mercantilista y el crítico, ¿no? No entro en todo esto porque si no sería una ponencia mucho más larga, pero bueno, para que nos vaya sonando, no sé si os suena, si habéis tenido conocimiento de la demanda o os habéis interesado por el tema de la demanda. Si nos vamos a la segunda columna, aquí diferencian en 5 tipos, aquellos que acuden porque son víctimas de sus insuficiencias, los que acuden porque tienen temor y odio hacia las mujeres, imagino que será las otras. Los consumidores de mercancías, como que manifiestan tener una vida sexual insatisfactoria, entonces acuden a la prostitución para ese consumo de experiencias. Los que evitan tener relaciones sexoafectivas, entonces la prostitución se presenta como una ocasión fantástica a este objetivo, y a aquellos que alegan tener adicción al sexo. Luego en la siguiente hay una tipología de 6, los que indican problemas para relacionarse con las mujeres, otro grupo que acuden, en la segunda tipología son aquellos que acuden en grupo generalmente para divertirse como forma de ocio. Está el grupo de los casados, para tener relaciones extramatrimoniales, generalmente, o luego lo veremos, o en algunas apuntillan, ¿no?, que es como ser una infidelidad más leve. No cuestionamos, yo simplemente los pongo, recojo y los pongo, ¿vale? Los que tienen crisis de pareja, entonces acuden a la prostitución como pues buscando compañía o desahogo. Tampoco juzgamos, simplemente recogemos, exponemos. Y aquellos que acuden pues, generalmente en ámbitos laborales o de negocios, y luego también hace otra diferenciación entre aquellos de un perfil más joven que buscan menos complicaciones y esfuerzo en las relaciones afectivo-sexuales o las relaciones. Y luego también nos parece muy interesante la última tipología que plantea Amelia Tiganus, que ella diferencia entre 3 y 4, ahora lo explico. Diferencia entre el majo, el misógino y el macho, y luego hay un cuarto al que llama, no sé si lo llama directamente así, pero recogemos como el no putero, pero que de alguna manera es cómplice, o sea, ella refiere a aquellos a los que acuden a los clubs a tomarse la copa más cara de ocio nocturno, y que no suben o que no hacen ese pago por servicios de prostitución, pero aprovechan esos espacios pues, para mirar, para tocar, para hacer lo que sea, pero bueno. Entonces, nos parece como interesante ese perfil de no putero, ¿no?, de tenerlo un poco ahí, que luego haremos referencia o al menos lo tomaremos un poco en recuperación. Luego también tenemos estudios que tienen que ver, o sea, no hacen una tipología tan clara, sino que hacen más alusión a la significación que tiene el acudir a prostitución, aunque ya digo que estas, se van mezclando, ¿eh? Aquí tenemos todos estos, pero por suerte Carmen Meneses en el 2010 hace una revisión previa anterior y ya nos hace como un esquema de lo que más se repite. Entre la significación que tiene la prostitución para los demandantes o las motivaciones que alegan son, la primera digo la primera, pero no es por orden de prioridad. Una de ellas es tener prácticas sexuales diferentes, como ya se había recogido en algún momento, cumplir una fantasía, que en ocasiones la propia fantasía tiene que ver con el acostarse con una prostituta o ir de putas, o como queramos luego definir el acto de pagar en prostitución. Conseguir sexo de una manera más rápida y menos complicada. Tener pues, actos sexuales con una variedad de personas y que además con más variedad de personas y además que estas personas presenten más diversidad. Es decir, ahora no sé si habéis echado alguna vez habéis entrado en... No, ¿verdad? Está bien como prevención de salud en general. Pero hay como un catálogo bastante, donde hay un consumo o una demanda de prostitución por catálogo casi. Puedo elegir la edad, puedo elegir la corporalidad, puedo elegir, el nivel de estudios incluso, puedo elegir racialidad, puedo elegir, hay hay también una parte como de consumo
diverso que también se quiere, o sea, que es una motivación o lo que les atrae de la prostitución, ¿no? También se alega una atracción a la clandestinidad. La creencia de que es la única posibilidad, o sea, que la prostitución es la única posibilidad que tienen de mantener relaciones sexuales. Luego también está pues, los que alegan que es una alternativa a la masturbación. O quienes buscan control sobre la relación. Y bueno, también lo de las relaciones extramatrimoniales, que hay que sí que apuntarla, ¿no? Aparte de que son menos complicadas y que además son concebidas como una infidelidad algo menor. De hecho, yo luego cuando leía, pues cada una vamos ahí tirando como de nuestras experiencias personales, ¿no? Y yo me acuerdo bueno, o he desbloqueado recuerdos de efectivamente un hombre en mi pueblo que decía que, pues, que irse de putas no eran cuernos. Entonces, bueno, pues imagino que era, entre otras cosas, de este tipo, ¿no? Y bueno, y luego están los que, pues, o la motivación, la significación, que es para disminuir el sentimiento de soledad. O sea, como, bueno. Luego, por ejemplo, la siguiente publicación de Gómez Pérez y Verdugo reiteran el carácter grupal de la... ¡Ay! Pues gracias, porque yo la paso en una y en otra no. Perdón. Vale, pues ya voy casi por abajo, la segunda por abajo, Gómez y Pérez Verdugo en el 2016. ¿Vale? Aquí lo que se reitera es el carácter grupal y la homosociabilidad de la práctica de acudir a la prostitución. Y luego Beatriz Ranea, en el libro de Puteros, que además he visto que está ahí atrás, súper recomendable, destaca que, bueno, que indican que les es más fácil, más cómodo, más práctico y más rápido que otro tipo de experiencias sexuales o de prácticas sexuales. Y luego también esta parte que me parece como bastante interesante, que es el que la prostitución se presenta como un espacio libre de frustraciones masculinas. Es decir, no tienen que enfrentarse al rechazo, porque al mediar pago no hay posibilidad de rechazo, o al menos del rechazo inicial. No sé si negociación o no negociación, pero desde luego el miedo al rechazo no lo enfrentan. Se elimina el miedo al ridículo, porque aquí también el frase de callada como una puta, pues hay una parte en la que lo que pasa en la prostitución se queda en la prostitución, y si tú tienes un gatillazo o no tienes una erección o pasa cualquier cosa, desde luego de ahí no va a salir. Entonces tu sexualidad está a salvo, no hay un miedo al ridículo. Y luego, bueno, pues que no salen de esa parte de infantilización o de ese ego o ese egoísmo sexual, que es el no tener que hacerse cargo de la sexualidad de otra persona, porque la única que prima es la tuya y tu deseo y tu interés. Luego también tenemos aquellos estudios en los que hemos intentado así como ver la dimensión de la demanda, ¿no? El porcentaje que conocemos, bueno, que el 97,7% de quienes protagonizan la demanda son hombres. Esto siempre lo dice Beatriz Ranea y a mí me parece interesante que los porcentajes estos tan altos en sociología son casi decirte el 100%, no te lo puedo decir porque tengo que aplicar una posibilidad de que ocurra que no, pero es casi llegar al menos a visibilizar que, no sé, excepto alguna excepción, es un 98%, no sé, luego habrá un no sabe, no contesta, no lo sabemos, pero bueno, sabe un poco de chacarrillo. Pero es un porcentaje muy alto, que eso que también desde las ciencias sociales, o sea, hacer afirmaciones categóricas suele ser bastante, se suele evitar. Entonces, bueno, teniendo como ese dato, ¿no? Luego también tenemos otros datos que son los conocidos que manejamos, que es la encuesta del CIS que se realizó en 2009 sobre salud sexual, donde de ahí se extrae que el 32% de los hombres afirman haber consumido prostitución al menos una vez en su vida. De este porcentaje se desglosa entre un 10% que afirman haber consumido una vez y un 21,9%, un 22% que indican haber consumido más de una vez. Naciones Unidas no es tan optimista con la práctica putera en España y asciende ese porcentaje a un 39%. El INJUVE en 2021 publica una investigación donde reduce al 10%, pero centrado en hombres únicamente en edades comprendidas entre los 15 y entre los 29 años, que han pagado por prostitución. Bueno, la siguiente investigación se obtiene un 16,6% de varones que admiten haber pagado, aunque esta autora indica que no es muy que
que hay que tomar los datos también como con cuidado, con cautela, porque a su vez había un 30% de encuestados que no contestaron a esta pregunta. Entonces, bueno, ya, o sea, son preguntas complicadas y respuestas... Bueno, y luego también intentando dar ese carácter de cuantificación, Laura Perneda en 2016 indica que el 85%, esta encuesta fue en estudiantes universitarios, entonces indicaba que el 85% acudía en compañía, con grupo de amigos, y aquí, perdón, he tenido yo una errata porque he puesto el porcentaje mal, pero el restante 15% indicaba acudir siempre solo o de ambas maneras, solo y en grupo. Y respecto al modo de acercamiento, que me parece también interesante destacar por cómo va evolucionando el sistema, a ver, que me he perdido. El modo de acercamiento a la prostitución, el 50% era a través de las redes, de internet, del móvil, el 35% a través de amistades y solo un 15% a través del acercamiento, un poco este que tenemos más asociado al acudir a la calle, al polígono o al prostíbulo. Vale. Claro. Y ahora la que viene, o sea, vienen a casa. En Globo, no sé, eso. ¿No? Y, o sea, que creo que es interesante también o sea, tener como... Porque el imaginario de la prostitución, o sea, también va a ir como, no sé, bueno, imaginario, ahí lo tenemos, ¿no? O sea, que sí que es cierto, bueno, por no ir a hacer spoiler, porque yo ya bastante spoiler me voy haciendo, pues, en fin, no vayáis conmigo nunca al cine o ir conmigo nunca sin mí, porque os contaré la película. Bueno, continuando con los estudios o las investigaciones que hay respecto a la demanda, encontramos algunos estudios que hacen comparativas entre quienes demandan y no demandan. Son menores, pero encontramos alguno y, bueno, en este primero hacen un estudio en el que intentan hacer, o intentan o hacen, una comparativa entre quienes consumen y no consumen y la posibilidad, o ponerlo en relación a la posibilidad mayor o menor de cometer agresiones sexuales dependiendo de la pertenencia a alguno de estos perfiles. Bueno, pues obtienen que quienes consumen pues tienen generalmente un número mayor de parejas sexuales, tienen una masculinidad hostil mayor, declaran mayor propensión a cometer una violación y tienen un historial de agresiones sexuales mayor a los que indican no demandar. Luego también hay una investigación realizada por el compañero Miguel Ángel Hidalgo y por Beatriz Ranea, que estudian o realizan entrevistas a hombres que pertenecen a asociaciones Hombres por la Igualdad o Masculinidades por la Igualdad. Entonces aquí lo que concluyen es que el acercamiento al feminismo y el trabajo dentro de las masculinidades les supone un punto de inflexión respecto a la visión de la prostitución y aunque algunos habían consumido prostitución, actualmente no lo hacían y se posicionaban desde posicionamientos abolicionistas a la prostitución. O sea, no consideraban que era compatible una sociedad igualitaria con la existencia de la prostitución. Y finalmente, Beatriz Ranea, que no es que haga una comparativa exactamente entre quienes demandan y quienes no, pero también nos parece interesante que pone de relieve que rompe como esta dicotomía y lo que plantea es que hay un continuo dentro de la masculinidad que lo que hace es darte la posibilidad de identificarte o todo lo que viene con o no identificarte con el consumo de prostitución o con la demanda de prostitución. Es decir, ella da como diferentes posibilidades. No demandante, que no se plantea acudir, no demandante, que sí que se plantea acudir, ha acudido en alguna ocasión, acude de manera eventual o habitual. Bueno, como esto también nos parecía interesante recogerlo. También recogemos aquellos estudios en los que han preguntado a los puteros, a los demandantes, qué opinan sobre la trata con fines de explotación sexual. Ah, vale. Ir haciéndome plante. Vale. Bueno, el primero de ellos concluye que los demandantes minimizan su relato de daños y evitan toda culpa y responsabilidad respecto a la situación de las mujeres en prostitución.
El segundo de ellos concluye que hay un 90% de los que afirman demandar prostitución que reconocen haber oído hablar de la trata con fines de explotación sexual y que un 10% había detectado trata de menores. No obstante, piensan que es la víctima quien tiene el cometido de salir de esa situación. Por otra parte, el tercer estudio indica que un 41% de los hombres que manifiestan demandar prostitución reconocían haber usado a una mujer en prostitución que estaba controlada por un padrote, o por un chulo, o por... Vale. Y luego en el resto no hay mucha diferencia. 2/3 de estos hombres, un 66% de quienes no consumen y de quienes consumen o demandan o no demandan, dijeron que la mayoría de las mujeres son atraídas, engañadas o tratadas en la prostitución. Es decir, independientemente de que consuman o no consuman, tienen la percepción de que hay muchas mujeres, la mayoría de las mujeres son atraídas de esta manera a la prostitución. Y igual, pues entre un 96% de quienes indican consumir y un 97% de quienes indican no consumir comparten la percepción de la existencia de prostitución de menores de edad en bares, salones o escorts. Y finalmente, Beatriz Ranea, también en su publicación Puteros, estoy haciendo un poco de spoiler, no pasa nada, es mucho más interesante si la leéis así todo seguido de ella. Ella diferencia entre los puteros que reconocen la existencia de la trata, pero mantienen que no se relacionan directamente con ella. Es decir, la patata caliente de la trata es si yo consumo en calle, la trata está en el club. Si yo consumo en club, la trata está en la calle. O sea, claro, lo entiendo perfectamente, ¿no? E indica que solamente uno de los entrevistados reconoció la convivencia en los espacios que él frecuenta con la trata. O sea, que hay trata en los espacios donde él acude. Y reconoce la trata en estos espacios y que procura evitarlo, pero que en ocasiones acude a personas a mujeres que probablemente están en situación de trata porque a final de mes pues es una prostitución quizá más económica que se puede permitir. Entonces, bueno, después de hacer toda esta lectura de estudios sobre la demanda, digo, ¿y ahora qué hago yo? Porque después de la publicación, casi a la vez de la contratación con el de Beatriz Ranea, digo, pues ¿y qué hacemos ahora? Porque se ha dicho bastante, aunque no sea todísimo, ¿no? Pero ya hay como bastante producción sobre la demanda. Entonces, pensamos que si el objetivo que se nos plantea es tratar de identificar claves para la no demanda, centrarnos en los perfiles que no han demandado nunca o aquellos que han demandado pero ya no demandan. Decimos, a ver si por aquí encontramos algo interesante. Porque, claro, si recurriendo al porcentaje de que el 32% de los hombres reconocen haber consumido alguna vez en su vida prostitución, pues habrá un 68% de hombres que indican y que se perciben como no demandantes. Entonces nos interesa centrarnos en el 68%, en la no demanda. Entonces, bueno, nos interesa saber por qué dejaron de demandar aquellos que sí que hayan demandado y por qué no han demandado nunca prostitución el resto de los hombres. Entonces, entramos ya en la muestra del estudio y la investigación sigue estando en construcción, todavía estamos revisando grabaciones, pero los resultados que voy un poco a comentar son los que tienen que ver con los grupos en los que han participado, grupos de hombres a los que, en metodología, hemos realizado 18 grupos de discusión o grupos focales. Y aquí, copiamos un poco desde la antropología el concepto étic y émic como una doble percepción de un mismo hecho, es decir, quienes son sujetos que están dentro de, hombres que pueden demandar prostitución o no, que serían los 14 grupos émic, y los 4 étic como aquellos perfiles que tienen un conocimiento como más profesionalizante del hecho que se va a estudiar. Entonces realizamos cuatro grupos étic y 14 grupos donde han participado un total de 72 hombres. Nos centramos en esta parte. Los resultados van a ir en torno a estos grupos, ¿de acuerdo? El perfil va entre 18 y 81 años
y en diferentes comunidades. Y bueno, de momento es lo que podemos... Si estáis interesados, luego mando un link, en plan, quien más quiera, digo que siga en construcción, ¿eh? Es que extrapolar esos datos, si me dices que son de distintas comunidades y estamos hablando de 72, es que es muy poco. Sí. O sea, no es... De momento no tenemos la aspiración de ser extrapolable. De momento tenemos la aspiración de llegar a averiguar cosas que nos den línea para poder continuar en ver qué ocurre. Ah, vale. Perdón. Y tengo media hora, ¿no? Vale, pues ahora sí voy a empezar a hablar rápido. Vale. Bueno, la muestra, o sea, creo que es indicar que dentro de los grupos de hombres en los que hemos tratado de incluir en la investigación, luego también la sociología está lo deseable y lo que podemos y lo que tenemos y lo que podemos hacer con lo que tenemos. Pero bueno, o sea, los hemos ordenado ahí un poco en relación al continuo sobre lo que entendemos que pueden tener mayor o menor conocimiento sobre temáticas de igualdad. O sea, bueno, creemos o tenemos la percepción de que si solamente hablamos con hombres posicionados como abolicionistas, pues hay un relato conocido, entonces también intentamos de alguna manera llegar a grupos donde, bueno, hemos tenido la participación de algunas asociaciones de vecinos o de hombres que se conocen por entornos de ocio, grupos de estudiantes de la universidad y de FP, grupos profesionales de intervención social que no tienen por qué estar relacionados con el tema de trata y grupos de hombres por la igualdad. Y aquí, insisto, hay algunos que sí que se posicionaban como abolicionistas, pero hay otros que no. O que al menos no tenían un acuerdo interno de que ese grupo se posicionara como tal. Entonces, bueno, y luego grupos de perfiles mixtos. Vale. Lo primero que la conclusión, que coincido muchísimo, vale, con el compañero, segundo, porque Miguel Ángel Hidalgo, es que no sabéis lo difícil que es hablar de demanda de prostitución sin caer en si la mujer elige libremente, si no elige libremente, si hay que regularizar, si no hay que regularizar, si hay que abolir, si no hay que abolir, si lo hace porque quiere, si le gusta, o sea, si es por dinero. O sea, es muy difícil que el debate no se meta ahí. Muy difícil. Esto es parte del termómetro social. ¿Dónde está el foco del debate? Ahí. Por lo tanto, acudimos a grupos de hombres, hablamos por su construcción, o sea, intentamos hablar de la prostitución, de cómo la han vivido, de cómo la perciben, y entonces automáticamente intentamos sacar el debate, vuelve a entrar. O sea, entonces esto me parece que es casi que la primera conclusión, que es urgente sacar el debate de ahí, es urgente que se pueda hablar desde la demanda, que se puedan plantear las cosas desde la demanda. ¿Para qué sirve, para qué no sirve, cómo se percibe? Bueno, debatir desde la demanda. Entonces, vuelvo a repetir, es urgente y aquí hago un poco de enganche, es urgente que el debate cambie de bando, que el miedo cambie de bando, que la vergüenza cambie de bando y que el debate cambie de bando, y creo que es un momento bastante interesante o propicio para que esto pueda ocurrir, ¿no? Que le demos un poco ya la vuelta, o sea, no ya, pero que después de todo este recorrido que también podamos darle la vuelta a dónde ponemos el foco del debate. Y también, un poco recordando, haciendo spoiler de una de las conclusiones, Beatriz Gimeno, por ejemplo, decía, el debate social hay que ganarlo. Y muchas veces anclamos esos debates, pues vamos a hablar, o sea, vamos a trasladar el debate social desde la demanda. ¿Cómo ganamos un debate social de posiciones no abolicionistas de la demanda? ¿Las hay, no las hay? Bueno, para reflexionar, para luego. Porque además luego voy a ir rápido. Vale, cambio por aquí. Eso como la primera conclusión no esperada, pero que fue como súper difícil. Salimos de la conversación, vuelve a entrar. Vale, entonces intentando, o sea, los grupos de discusión, esta primera pregunta también fue un poco como, no vamos a llegar a un grupo y preguntar quién ha demandado, quién no ha demandado, has demandado, sí, no, ¿por qué? Entonces dijimos, bueno, pues una pregunta embudo de estar para ir calentando el ambiente, y luego resultó ser súper interesante. Les preguntábamos por cuál era el primer recuerdo que tenían de la prostitución. Entonces, esto también te hace irte, dependiendo de la edad que tengas, al de 18 menos, pero al de 81 le hace irse a hacer un viaje en el tiempo, ¿no?
que obviamente no buscábamos saber exactamente cuál era el recuerdo que se tenía, porque a veces sí que se tiene, pero a veces no, pero otras veces como que se van ahí como desactivando o desbloqueando recuerdos de todo esto. Y un poco lo que, o sea, fue interesante el que que se refiriera, por ejemplo, a los anuncios, y aquí también, pues, vuelvo a repetir que entre quien tenía 18 años en estos debates y quien tenía 81, pues también hay, o sea, se puede hacer casi como una historia de la evolución de esto, porque claro, estaba quienes hablaban de que conocían, o sea, que empezaron a conocer esto porque veían los anuncios publicados en el periódico, hasta quien dice que le saltaba publicidad cuando tenía no sé, algo para descargarte películas no del todo legales y la publicidad que te saltaba era esta. El preguntar sobre qué eran los clubs de carretera. Algunos recordaban, pues yo me acuerdo de ir por la calle y decirle a mi madre o a mi padre, oye, ¿eso qué es? ¿No? Donde hay alguna respuesta que me voy acordando de las preguntas, o sea, de alguna respuesta que decía, hijo, ahí va la gente a hacer el amor. Claro, entonces tu percepción de la interiorización de la prostitución, pues vainilla total. Bueno, uno de ellos indicaba que la palabra puta es lo primero que aprendes. De hecho, decía, creo que es lo primero que pinté en el pupitre, ¿no? La palabra puta. Bueno, putas en la calle, polígonos, esquinas. Luego también recuerdo también otro testimonio que decía que, bueno, no, luego digo bueno, la existencia en videojuegos también lo referían, y las películas. O sea, las películas se convierten, o sea, las películas también se referían en todos los grupos de discusión como una de las primeras vinculaciones, una de las primeras referencias sobre la prostitución. Claro, en estas películas también habría que hacer un análisis de qué prostitución se refiere. Decían muchos el lobo de Wall Street. Yo creo que no la he visto, si la he visto la he olvidado. No os voy a hacer spoiler de esa película, pero creo que lo que se asocia es un hombre de negocios con una vida súper exitosa, imagino, porque si un hombre de negocios no puede no tener una vida exitosa, y como que referían a que las prostitutas aparecían como casi como decorado, no lo sé, no la he visto, pero bueno, de cómo se va construyendo también la identificación con la masculinidad triunfal, la masculinidad hegemónica, y qué relación tiene la prostitución ahí en ese imaginario. Bueno, entonces era interesante, ¿no?, ver cómo esos procesos de incorporación de que existe la prostitución, y muchas veces sin mucho juicio desde muy temprana edad, que tiende completamente a normalizarse, porque hay una presencia en diferentes espacios que lo que hace es trabajar en una legitimización social. Y a veces también les preguntábamos que si esa connotación, o sea, que si a esos primeros recuerdos les podían como dar una connotación positiva o negativa respecto a la prostitución. Y desde luego la connotación, cuando era negativa, iba asociada al estigma de la prostituta. Bueno, de hecho uno indica, tenía claro que puta es lo más bajo que podías caer. Y bueno, entonces un poco esta primera pregunta. Bueno, luego también empiezan a hablar muchísimo del tema del porno. O sea, en estas preguntas empiezan a vincular, pero para también como tenerlo ahí como satélite, el tema de la pornografía. Y luego también me pareció muy interesante la cantidad de conocimiento que se puede adquirir en torno a el conocimiento, o sea, situado de la prostitución en tu zona. O sea, todos sabían cómo se llamaba el club más cercano, la calle donde están las prostitutas, cómo se llama el club, y luego incluso los que tenían más edad te podían hacer como una revisión histórica de la ciudad vinculada con la pornografía. Pero, porque esto cuando, pues no sé, por no decir, pues esta ciudad, pues claro, no sé, o sea, como que te iban diciendo, porque cuando no sé qué, esto se fue para no sé dónde, y luego se trasladó a no sé cuánto, y luego esto, o sea, tesis urbanísticas, ¿no? Y podían no haber demandado, que esto también es como interesante. O sea, tú este conocimiento se te plantea, lo tienes, lo adquieres y lo interiorizas independientemente de que luego te definas como demandante o no demandante. Entonces, bueno, pues lo que vemos es que hay todo un proceso de aculturación putera, que es un espacio masculinizante y libre de cuestionamiento, que independientemente de que consumas o no, pues la prostitución entra en ti
o el sistema, o sea, la existencia de la prostitución, o el imaginario, o la existencia, vamos. Entonces, bueno, también hablando de Beatriz Ranea, que la refiero mucho en el estudio por la publicación anterior, es que el putero no nace, el putero se hace. Entonces, bueno, pues uno no se levanta un día y es putero, ¿no? O a lo mejor sí, no lo sé. Pero, bueno, pues, entendemos que hay como muchos mecanismos que favorecen a que esto se vaya dando. Entonces, la relación que hay entre... O sea, lo que vamos viendo es que la relación que hay entre prostitución y masculinidad es casi simbiótica. O sea, es como muy difícil de separar. ¿No? Y además, o sea, vamos viendo también cómo el que exista la prostitución es útil y va siendo como un... No sé, yo a veces lo pensaba como un gimnasio de masculinidad que sirve para construir todo este sistema de desigualdad, y además que si por lo que sea en algún momento te sientes un poco descargado, pues vas a cargar como esos puntos de masculinidad, ¿no? Y aquí pues, podemos hacer un poco de referencia a las teorías de Rita Segato de la pedagogía de la crueldad, la banalidad del mal, y también ver cómo las mujeres se convierten en mediadoras. Es que de verdad, esto está al lado, es que si no, no veo lejos entre los flashes y eso, no. Vale, y cómo las mujeres se convierten en mediadoras simbólicas de estos procesos. O sea, muchas veces no son el objetivo, sino que son meras mediadoras simbólicas de estos ejercicios de violencia que a continuación voy a leer los verbatim. Aquí había un hombre de 22 años que indicaba que sus primeras fantasías sexuales referían a prostitucionalizar a mis compañeras. La fantasía sexual iba por ahí. Había uno que indicaba, había una tradición a los 18 años, cuando te sacabas el carnet de conducir, ibas con los amigos a la casa de campo, no a consumir, sino a echarte unas risas. O sea, es decir, y a mí esto me parece como muy interesante, muy problemático, y o sea, la existencia de la prostitución, independientemente de que luego se definan como demandantes o no demandantes, o sea, hay un entrenamiento de esa parte de deshumanización que se hace en relación con la prostitución. Otro chaval de 22 años indicaba, recuerdo que siendo pequeño, alguien que yo por supuesto no tenía ni idea de quién era, alguien de no sé si YouTube en esos momentos o no sé qué red o era la que la que estaba de moda. Pues que alguien llamaba, y creo que era en directo, a teléfonos de prostitutas y las vacilaba. Entonces, ellos viendo esto, pues empezaron a hacer lo mismo. Entonces, en esta pedagogía de la crueldad, y esto, la mayoría de ellos, o sea, son hombres que luego no se definen como demandantes y que no han demandado prostitución. Pero es que independientemente de que hayan demandado o no hayan demandado, han tenido esta relación con la prostitución y bueno, o sea, ¿por qué es útil en la masculinidad? Porque ahí va a entrenar en la parte de reforzar el pacto entre hombres, la ritualidad de la masculinidad, la prueba constante de que tienes que ser hombre. O sea, y la prostitución sirve, ¿no? como este medio. También recuerdo yo de mi vida personal, que no entra ahí, pero o sea, yo me crié en un pueblo y mis amigos iban a la casa de campo. De hecho, hay uno que, por lo que sea, era gay, nunca lo dijo hasta que no salió del pueblo y pasaron como siglos, que le llevaban al puti después de fiesta diciéndole, anda, que eres venga, sube. Y si no subes, eres maricón, claro. En este caso lo era, pero es que si no lo es, que no te apetece, vaya... ¿no? Bueno, o sea, que tenía que probar su masculinidad, y parte de la masculinidad se forja también en el rechazo absoluto a la homosexualidad. Entonces, bueno, pues también es un sitio donde tú puedes hacer esa prueba heroica, no solamente de, no sé, de viajar 50.000 kilómetros con un montón de obstáculos, animales soltando fuego, sino que también puedes ir a la prostitución y probarlo ahí directamente. Entonces, bueno, pues sigue siendo el espacio de la prostitución, sigue siendo un espacio de hombres, de diálogos y de pactos, y pues hay comentarios, ¿no? Como decían, pues es que fulanito me decía que te invito a putas, en la mili era parte del hacerse hombre, o sea que siguen habiendo esos ritos, ¿no? Yo acompañaba a mi jefe todos los viernes, a veces entraba, él no demandaba, me tomaba una Coca-Cola y otras veces esperaba fuera del coche, pero la complicidad con este señor de llevarle a que consumiera, pues estaba siempre ahí, ¿no? Y luego, por ejemplo, también hay uno que indica que hay temas en los que confronto con otros hombres, pero este en concreto me cuesta mucho no reír una gracia,
o que me haga gracia, o sea, como que le cuesta bastante o sea, a los que verbalizan ser demandantes o los puteros, como romperle ese pacto de la masculinidad. Vale, este es un poco popurrí, pero me parecía interesante porque es un hombre de 27 años que él indica que probó la prostitución siendo menor de edad, siempre con amigos, aunque luego posteriormente indica que terminaba yendo solo. Bueno, que cuando salían, pues luego terminaban yéndose de putas. Yo en mi caso sí que lo he vivido. Luego me alejé de esas relaciones. Bueno, bueno, lo cuento. En mi caso estaba relacionado con el alcohol, con las drogas, una etapa. Te sientes como poderoso. En mi caso siempre con respeto, pero te sientes como poderoso, como que puedes elegir. O sea, yo entiendo que esto para la masculinidad puede ser un chute, ¿no? Pues claro, yo como mujer, a mí hay cosas de la masculinidad que me lo cuentan y es como, anda, esto pasa. Sí. Vale, entonces él dice, o sea, habla de la parte de la prevención, dice, yo a una persona que ya ha consumido no le voy a prevenir nada. Dice, pero estás yendo ahí porque quieres, o sea, porque te quieres una puta mierda. O sea, es decir, lo relaciona con la autoestima. No tienes autoestima porque vas a lo fácil. Y le va a dar igual, aunque le digas que está teniendo sexo con alguien que, bueno, se va a priorizar. Es decir, esa parte de egoísmo y de esa educación de el para mí, no para otros, pues también toma parte aquí. Y él hace el paralelismo con la droga. Dice, es como la coca, ¿cuánta sangre hay detrás? Si vas a la prostitución es para tapar tus mierdas. Entonces, creo que es un tema emocional, anterior, emocional, de autoestima, de seguridad en sí mismo, de todo eso, en mi opinión. Entonces también lo quería traer un poco como vinculado a esa construcción de la masculinidad, esa olla a presión en la que hay una disociación absoluta o una disociación bastante parcial de la parte emocional, en la que, por supuesto, los psicólogos y las psicólogas no están a disposición de la masculinidad como otra parte más de la salud, pero la prostitución sí que se presenta muchas veces como esa parte de la olla a presión donde sale el aire, ¿no? Pues ve ahí a darte la autoestima y luego continúa. También luego decía que tú vas a pegarte el chute, pero que luego sales vacío, que te sientas... Recogemos textos y no... o sea, es recogida de testimonio, ¿vale? Y entonces también, ¿qué tiene que ver esto con la construcción de la masculinidad y con la sexualidad? Pues que la existencia de la prostitución, independientemente de que terminen demandando o no, refuerza y todavía podemos identificar en los discursos de muchos de los participantes el refuerzo de estos mitos sobre la sexualidad masculina. O sea, de hecho, había alguno que me pareció fuerte, que a día de hoy, y además uno de estos hombres era joven, o sea, de los más jóvenes, que decía que la prostitución reduce violaciones. O sea, todavía hay, o sea, en las herencias de estos speech, hasta vete a saber, ¿no? Entonces, bueno, pues como decíamos, refuerza, o sea, da como salida a que la sexualidad sea instintiva o natural, como lo necesitan, pues ahí está, a la heterosexualidad obligatoria, a los roles activos, al consumo de experiencias, a una percepción de la sexualidad completamente genitalizada, la disponibilidad constante y que además a través de la práctica sexual pues tú vas a reforzar tu estatus de masculinidad. Entonces, bueno, pues por ejemplo uno decía... o sea, el hombre tiene que ser follador, o follas o pagas. Yo nunca lo he necesitado. Por ejemplo, esto era uno de los alegatos de ¿no has demandado? No he demandado porque no lo he necesitado. O sea, ahí se te cuela el que consideras que la sexualidad es una necesidad y que podrías necesitar, ¿no? Luego otro decía, somos expertos en disociar la sociedad, la masculinidad está disociada. Bueno, y luego también otro, por ejemplo, decía, yo no he ido de putas porque no he querido, la tenía pagada, ¿no? O sea, también como esa parte de posibilidad, de prestigio, bueno. Y luego, bueno, pues también en el momento en el que follas te validan porque follas, no porque has ligado. Y también esto en algunos grupos se hablaba de que el rito, o sea, el ser mujer viene cuando te viene la regla, cuando te viene la menstruación o cuando tal, o sea, ¿no? Y venía, o sea, se salió en algunos grupos. Y cómo esa ritualidad masculina es el follar. O sea, cuando tú tienes tus primeras prácticas sexuales ya es cuando, no sé, tienes un punto más en ese ser hombre o tienes el punto de partida, no lo sé. Bueno, entonces, ¿cómo ha servido también el espacio de prostitución para que esa ritualidad haya sido efectiva y que siguen siendo estos espacios?
Vale, entonces, vamos primero con una de las primeras diferenciaciones sobre estos 72 hombres participantes, si se definen como demandantes o no demandantes. O sea, esto es aproximado, ¿no? O sea, son grupos de discusión y estos porcentajes son de los que hemos tenido constancia de que dicen, no, yo no he demandado o sí me considero demandante. Los grupos no todo el mundo tiene por qué contestar porque no pasamos el micro, tú contesta, ¿no? Sino que se va poniendo esto. Y además la pregunta era como, bueno, a raíz de ese primer recuerdo del que estábamos hablando, ¿cómo ha evolucionado tu relación con el mundo de la prostitución? Entonces, un 72% indica no haber demandado prostitución y un 15% indica que sí. Pero que son exdemandantes porque en la actualidad ninguno indica demandar prostitución, aunque alguno dice que no se plantea en un futuro que eso pudiera pasar. Entonces, en esa primera diferenciación, por no irnos mucho más, motivos por los que indican haber dejado de demandar prostitución. Este primero, desde luego, que es en esa demanda muy puntual de una vez en tu vida, porque esto no sería probablemente para un putero habitual. Pero bueno, como una ruptura entre la expectativa y la realidad. Es decir, consideraba que ir de putas iba a ser una cosa y no lo fue. Creo que eso también es interesante como de construir el imaginario de la prostitución, porque el de vas de putas a modo torrente y te lo pasas genial y sales de allí, no sé, midiendo 5 metros más, pues no siempre ocurre. Entonces, bueno, indicaba, no es una relación, aunque te lo montan así, hay una ficción de ese encuentro. De hecho, uno decía, bueno, yo cuando vino le pregunté cuál era su película favorita, porque a mí me gusta mucho el cine. Dice, bueno, la película no le pareció muy bien, la película que le dijo, porque no era muy de cinéfila, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como que esperaba una cosa y se encontró otra. Dice uno, no es una relación ni es sexual, lo montan, o sea, haciendo referencia a toda esta parte de la ficción, de la cita o de lo que fuera, lo hacen por dinero, me avergüenzo de ello. Bueno, pues una ruptura entre la expectativa y la realidad. Alguno indica que ha dejado, o muchos coinciden en dejar de demandar por un desarrollo de la empatía, especialmente hacia las mujeres. Antes lo veía como un juego, ahora lo veo como algo más serio, son personas. Está bien. Por un desarrollo, por un trabajo en la mejora de la autoestima personal. O sea, ahí un poco referimos al texto que hemos leído anteriormente del hombre de 27 años, que es el mismo y que continúa diciendo, dejé de consumir, lo primero en mi caso porque había inseguridad, era lo más fácil. O sea, es interesante porque él, por esto y por otras muchas cosas, terminó yendo a terapia y, bueno, cambio de relaciones y cambio de hábitos de vida. Dejé de consumir, lo primero en mi caso porque había inseguridad, era lo más fácil. Ahí vas y nadie te dice que no tienes que exponerte a una chica de forma sana. Yo me trabajé, me trataron porque era un todo, era un vacío. Algunos indican haber dejado de demandar, o que eso la alejara, el poder haber identificado situaciones de trata. Me hizo clic la trata, un hombre con 54 años, y tengo que ir muy rápido porque son 21. Tengo esta y media, ¿no? Vale. Y continúa indicando que no vio a la mujer en muy buenas condiciones. Otro dice que en el sitio al que acudió le subieron a la primera planta y que vio que había rejas en las ventanas a la que subía a la primera planta, en las ventanas de las escaleras y en las ventanas de la habitación. Entonces él continúa diciendo, es que no podían escapar. O sea, es como ves a visibilizar la cárcel, o sea, hay rejas, es que estas personas no pueden escapar, están aquí, y que la única entrada y salida de ese sitio era una puerta donde había una persona de seguridad 24 horas. Acercamiento al feminismo y a los grupos de hombres, como también indicaba la investigación de Miguel Ángel. Y luego los motivos por los que no han demandado nunca en su vida. Bueno, pues... No, la última seguro que la haré bien, aprendo al final. Vale, motivos por los que indican no haber demandado. Esto es igual, que también se mezclan muchos verbatim y son difíciles de... Pero bueno, algunos los hemos como agrupado dentro de principios ético-políticos. Algunos indican, bueno, follar no es un derecho, no consumo por culpa o por no romper un principio ético. O sea, como que hacen alusiones a esa parte como de...
No consumo porque está mal, tiene que ver con muchas cosas con las que yo estoy en contra. El capitalismo, luego son muchas racializadas, hace como referencia a la interseccionalidad entre género, clase, raza y situación administrativa de quienes generalmente ocupan la oferta. No por puro y duro utilitarismo. Bueno, entonces aquí tenemos unos cuantos por ideología, no voy a participar en eso, lo asociaba con doble o triple discriminación. Luego, otro de los motivos por los que indican no demandar prostitución es por haber tenido socializaciones en espacio con identidades y sexualidades no hegemónicas, o sea, me refiero a pues, personas bisexuales, homosexuales. Uno indica que en su grupo de amigos, bueno, y masculinidades no hegemónicas como tal. O sea, aquí, por ejemplo, también salían los objetores de conciencia, o sea, como que decían, no, este grupo éramos como un poco más, pues eso, a hippies. En mi grupo de amigos no nos interesaba para nada eso, no tenía una masculinidad muy normativa, era sensible, estudioso. También, luego otro indica, yo también he sido como más romanticón a la hora de tener relaciones sexuales y creo que eso, al final, de cierta forma, es una relación sana, pero habla de romanticón. Entonces, yo expongo los verbatim, más que tiene que ver con esto, ha sido más por considerar que pagar es mancillarme. Bueno, es que ya digo que aquí se juntan cosas, perdón. En sentido de ser menos hombres, también por el hecho de instrumentalizar. Bueno, este creo que no debería ir ahí, lo tengo que cambiar. Cuando empecé a tener interés sexual, me interesaba sobre todo que la otra parte disfrutara, por lo que la prostitución no me encajaba. Para mí era disfrutar con ella y no de ella. Me resulta incómodo meterme, esta persona tenía 51 años, tiene, a lo mejor ya ha cumplido 52, me resulta incómodo meterme en un cuarto con una mujer que no conozco. Otro motivo por los que indican, o que nosotras entendemos que es por lo que no han demandado, por un desarrollo de empatía hacia las mujeres en especial, por empatía, pienso estar ahí en ser la prostituida o la prostituta, y se me cae el mundo. Esto es interesante porque ese proceso de empatía también se hace hacia la mujer en situación de prostitución y hacia el putero a veces también. O sea, en plan, yo me veo en esa situación y no podría. O sea, es en plan, yo imagino ser el putero y no me veo. Pero también hay algunos relatos como este que con quien empatiza es con la mujer, cosa que también me parece como bastante interesante porque por cercanía podrías empatizar con lo que tú consideraras. No entiendo cómo quien consume prostitución no se siente fatal. Yo no he consumido porque tengo... Este me hizo mucha gracia porque estábamos terminando ya el grupo, casi que nos estábamos yendo y dijo, espera, que creo que no he dicho lo más importante, es que yo no he consumido porque tengo mazo de amigas. Tengo mazo de amigas. Dice, mazo de amigas. Digo, vale. Dice, y no me tenían que explicar nada. O sea, yo entiendo que esta parte lo hace como, al ver a mujeres como iguales, es complicado poder situarlas en otro sitio donde no hay una visión, al menos desde una horizontalidad o desde una menos jerarquización, no sé. Y luego, por ejemplo, este que sí que... se me ha colado aquí, pero este testimonio es de los que han dejado... bueno... ahora tengo una hija de 2 años y ¡puf! Vale. No han dejado de... O sea, no han demandado por la posibilidad de que el estigma sea inverso. Ya sé que el estigma en prostitución está donde está, pero dentro de la masculinidad se lanza el estigma de un sitio para otro. Pero bueno, hay algunos que indican no haber demandado porque les produce como un rechazo, y uno de ellos dijo en un verbatim estético, y así lo hemos trasladado. O sea, como que, bueno, desde pequeño tenía claro que ser puta era algo malo, tenía un rechazo como estético. Como que, perdón, no me he pasado, ¿no? Vale, en el de arriba. Desde pequeño tenía muy claro que ser puta era algo malo. También hay como un rechazo como estético, como que me da un poco de asco, me refiero, o sea, que no es un proceso reflexionado, sino que le viene así de sopetón. Como que no quiere eso y que no está pensado, o sea, y el asco no iba por la parte como de la relación con ella, sino como el mundo, o sea, el tema de la prostitución le daba como rechazo. O sea, como que es algo que, o sea, es un rechazo que viene al principio antes de ser reflexionado. Y luego uno indica, no, yo lo asociaba con la decadencia, mujeres en exclusión social es lo más bajo que puedes caer. Me parecía un ambiente penoso, una carnicería.
Me produce rechazo, aunque fuera libre. Me produce rechazo desde la idea de limpieza, la salud, el riesgo es peligroso. Nunca lo vi necesario, nunca me ha atraído. Va gente marginal con problemas en casa y en la vida en general. Vale, o sea, y aquí, o sea, la parte esta como de riesgo, es que no sé si está en algún sitio, aquí en el de abajo, por el miedo, por tema de miedos. En mi grupo de amistades no encontrabas la típica masculinidad e ir de putas tenía un coste social. Interesante. Por hacerlo. Por lo que algunos si lo hacía, seguro que lo ocultaba, ¿no? Y por otra parte, me daba miedo todo ese mundo vinculado a las drogas, a los sicarios. Es decir, Hollywood hay a veces que tiene un poder tanto para un sitio como para el otro. Ya estaría bien que hubiera más del otro que del uno. Y otro indica que por miedo a las ETS. O sea, hay diversidad de... O sea, no es que si uno opina una cosa no opine otra, ¿eh? O sea, son cosas que se van sacando y se van metiendo en esta parte. Vale, voy mucho más rápido porque se me acaba el tiempo y no sé si me voy a dejar lo más interesante para el final. Vale, no he dejado de consumir, y esto es lo que refiero que va... O sea, continuo de la masculinidad, estigma inverso, pero o sea, que esto también venía ya en algunos anteriores. Si pagas eres menos hombre. O sea, tanto antes estaba eres más hombre si vas a prostitución, ahora eres menos hombre si vas a prostitución en algunos espacios, en algunos sitios, no en todos, no lo sabemos en cuántos porcentualmente, pero como que se pasa esa parte. Eso sí, lo que es interesante es que no hay una ruptura con la masculinidad. Eres más menos hombre, pero no se cuestiona qué tipo de hombre es, ¿no? Y luego uno indica, el putero no está bien de la cabeza. No sé cómo explicarlo. Hay un rechazo frontal. Bueno. Conocimiento sobre el sistema prostitucional es otro de los motivos por los que algunos hombres indican que esto le ha alejado de el plantearse o el acudir a prostitución. A nivel profesional he conocido realidades de la prostitución y la trata. Yo he hecho un trabajo de campo, o mi amiga trabaja en X asociación que trabaja con mujeres en situación de prostitución y me ha contado esto y yo, pues... me alejo. También había un policía que también... Bueno, y luego, lo que también nos parece interesante es los motivos que alegan de no haber demandado porque tenga una relación con la violencia. El dinero anula el consentimiento. Con el dinero es un consentimiento falso y no he pasado. Mira. Ah, no. Mierda. Estaba bien. Ah, vale. Es como si dice uno, es como si estuvieras violando a alguien por dinero. Es un poco así, ¿no? Está claro que no quiere estar ahí. Yo no voy a fomentar eso, 21 años. Y luego es interesante cómo empieza a haber un salto también en esta relación con la violencia, que empieza a incluir no solamente a aquellos que demandan prostitución o no demandan prostitución, sino que... o al menos que se definen o se definen como demandantes de prostitución, que esto es otra de las reflexiones que sí que me gustaría plasmar antes de que me bajen el micrófono. Bueno, indica uno, sobre ir al club es una manera de fomentarlo, aunque no estés de acuerdo y vayas a hacer la gracia. Bueno, o sea, aquí se empieza a abrir un poco la reflexión sobre qué estamos definiendo como demandante de prostitución, ¿vale? Y luego uno indica que, bueno, que no solamente el consumo de prostitución, es la forma de los hombres de interpretar la sexualidad, o sea, esa relación que se hace con la violencia. Y hago una lectura casi literal. Bueno, ahí, o sea, sacamos esta, como que me concentraba bastante y uno indicaba, creo que lo que está detrás de consumir prostitución, como que hay varios, o sea, como que hay unos comportamientos que están ligados a la masculinidad, pero que muchos de esos comportamientos los tenemos sin necesidad de consumirla, o sea, la figura del iceberg. Nosotras, obedientes, la ponemos al lado. La figura del iceberg. Lo que sobresale, que sería la punta de arriba, sería como el irse de putas. Pero todo lo que está por debajo estaría la cosificación del cuerpo de las mujeres, los cuidados, de no responsabilizarte del cuerpo de la otra persona, como que eso está impregnado en casi todos los hombres. Pero o sea, que como, bueno, que es fundamental revisar la masculinidad, ¿no? Y he de decir que esta persona no se posicionaba como abolicionista, o sea, porque hay a veces que dentro de ese conocimiento o no conocimiento sobre feminismo, algunos tienen más menos, y bueno, pues mandaba esta reflexión. Entonces ahí como trasladamos lo de irse de putas, si lo pusiéramos con la parte del iceberg, aunque nosotras luego estamos trabajando en un iceberg mayor, que sería feminicidio por prostitución, o sea, en fin, bueno, intentamos ahí completarlo.
pero como para poner de manifiesto otra vez que hay todo un sistema por debajo que, independientemente de que te definas o que no te definas como demandante de prostitución, puede ser cómplice y no estar cuestionando parte de esas raíces, ¿no? de donde se forja. Hablamos de la pornografía, hablamos de esas formas de violencia grupales como formas de diversión, que es la que mencionábamos antes, de acudir o no acudir a espacios donde se ejerce la prostitución, a echarte unas risas. Y luego también decía uno que, claro, yo esto del GTA, ni idea, pero que había un juego en el que contratabas una puta, le robabas el dinero y la matabas. Y en el GTA V ya esto evoluciona y hay un prostíbulo, donde puedes entrar en el prostíbulo y tienes premios si consigues tocar a la puta el máximo tiempo posible sin que te vea el de seguridad. Interesantísimo. GTA V. Bueno, entonces no es de extrañar las fantasías de la violación, las violencias sexuales que no se perciben o que ellos no perciben como violencias sexuales incluso, y bueno, y todo lo imaginario de las películas, los libros, la publicidad, el reparto de cuidados, bueno, en fin, la cosificación del cuerpo de las mujeres. Entonces, nosotros lo que planteamos en esa primera diferenciación de por qué demandan y no demandan, pero un poco nosotras lo que también nos pareció muy interesante es la definición o la autodefinición como demandante o no demandante. Es decir, que ahí empezamos a traer el no putero pero, que por ejemplo, de ese 72% aproximadamente que indicaron no demandar, el 21% de estos indicaban haber acudido de manera voluntaria a espacios de prostitución. Es decir, no han demandado, pero hay un porcentaje bastante alto pues, que ha acompañado al amigo, que ha ido por una despedida de soltero o por cualquier otra cosa, o simplemente a tomarse copas, o simplemente porque tenía interés o curiosidad en qué será eso, o porque no servían copas en ningún otro sitio que no fuera ese. Por eso digo de qué estamos entendiendo por demandante. ¿Quién estamos entendiendo por demandante de prostitución? ¿Quién hace el pago por práctica sexual o podría ese concepto o utilizar otro o podríamos flexibilizarlo? Bueno, nos parece interesante el globo ese está mal puesto, es de los que no se considera, o sea, de los que hay varios testimonios, pero hemos sacado uno de un hombre de 21 años que él indica que ha demandado prostitución y relata: estuve en Ámsterdam, en el Barrio Rojo. Y yo, ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? O sea, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero intentamos un poco tirar ahí en plan de ¿a qué te refieres por demandante de prostitución? ¿Has ido al Barrio Rojo? ¿Consideras que eso es demanda de prostitución? Y dice 100%. Quien pase por ahí es consumo. Y se estaba definiendo como, no como es demandante, pero él indicaba que había demandado prostitución porque había participado en un sitio que a lo mejor no se estuviera sosteniendo si no hubiera millones de gente o personas o quien sea que están acudiendo a estos espacios a sostenerlos de una manera u otra. Entonces es interesante que la demanda o que el concepto de demanda, no sé si habrá que buscar un nuevo término, empiece o como sea, o como mínimo a tambalearse un poco. Y entonces en estos debates también hay en algún momento en el que, ¿y si no hablamos de demanda de prostitución y hablamos de sistema prostitucional? Había muchos, en casi todos los grupos sale el tema de la pornografía, que no tenemos resultados, no nos hemos metido en eso, pero que a ver si nos metemos cuando tengamos tiempo. Pero ¿y si incluimos la pornografía dentro de esta demanda? ¿Cuáles serían los porcentajes? No te puedo decir porque no he hecho pero te podría decir que casi el 97,7% podría ser que no. ¿Por qué es importante empezar a entrar con la pornografía? Porque hay una relación con todo el sistema de violencia, pero es que también hay relación con la trata. Como bien dice Mónica Larios, o como un montón de teóricas, en este caso la estacionalidad de las mujeres que están en pornografía o de que están en prostitución, que pasan de un sitio a otro y que luego... Entonces uno indica, acabo de relacionar la pornografía con la prostitución. Y luego también es interesante, es que se me va un montón, es interesante porque hay los modelos estos mixtos, hay algunos que acudían a un sitio en Atocha donde había unas cabinas donde tú entrabas, pagabas y veías a alguien haciendo algo y te masturbabas o no. Entonces, como que cuando se les preguntaba si habían demandado prostitución o no, empiezan como esos modelos mixtos a entrar en cuestión de si los están percibiendo como demanda o no. Pero bueno,
sea, como que la importancia de conceptualizar, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, va un paso más allá y dice, no he querido relacionar la pornografía con la trata, dice, para seguir teniendo el privilegio. Si lo hablamos me siento mal y me avergüenzo, siento culpa, pero no quiero enfrentar esa decisión porque me haría consciente de ello y tendría que hacer una modificación de mi conducta, vamos, lo que viene siendo el privilegio. Entonces, un poco y si metimos la pornografía en esto que ocurriría, ¿no? Si hablamos de industria del sexo o si más bien hablamos de sistema prostitucional, el imaginario también, la trata empieza a romper ese imaginario de mujeres esposadas, que luego también es algo que salía bastante en los grupos, ¿no? Es que el imaginario de las mujeres en trata, lo que aparece en la prensa o lo que aparece en las campañas publicitarias es tan que eso no lo encuentras en la calle. Y de hecho me estoy acordando que uno de los que sí que habían demandado decía que en el momento te diría, o sea, que hace unos años te diría que ninguna de las mujeres con las que había estado podía haber estado en situación de trata, pero que con el paso del tiempo y haciendo un poco de revisión, que probablemente te diría que más de una sí que podía estar en situación de trata. Bueno, ¿qué pasa si hablamos de sistema prostitucional? Esto se amplía, ¿no? Cómo tendrían que ser esas relaciones, o sea, esas masculinidades que rompan con esa masculinidad hegemónica y que se alejen de esto, ¿no? Creo que es importante no solamente que se posicionen frente a temas de prostitución y que, por supuesto, se alejen, sino que vaya más allá y que haya una crítica de la sexualidad masculina, porque al final la prostitución puede ser un gimnasio de desigualdad, una escuela de desigualdad y ¿no? Pero hay detrás un modelo que obviamente lo que hace es invitar a ese gimnasio, ¿no? O sea, hay un modelo que se retroalimenta y por lo tanto la demanda alimenta, bueno, no sé, las pecadillas hasta que se muerde la cola, pues un poco así, ¿no? Entonces, bueno, claves y retos ya termino porque vamos fatal. Bueno, claves y retos, por ir terminando. Una de las primeras, centrar el debate de la prostitución en la demanda y en la masculinidad, que consideramos que es bastante urgente. Y por eso no sacamos uno de los speech de uno de los hombres que dice es que independientemente de que la prostitución sea libre o no, o sea, independientemente, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué estamos haciendo esto, no? Bueno, y aquí hay una serie de medidas que consideramos importante. Dirigir el debate hacia la demanda, nos permite nuevos paradigmas de interpretación y de cuestionamiento del hecho social. Bueno, desde esta perspectiva cabe preguntarse si una sociedad feminista puede cohabitar con instituciones que permitan y que refuerzan y que retroalimentan existencia de masculinidades hegemónicas y basadas y atravesadas por la violencia, ¿no? Y por la violencia hacia las mujeres y por la violencia sexual hacia las mujeres. Ampliar ese concepto de demandante, si hablamos de demandante de prostitución, pues ¿qué pasa si utilizamos otro concepto, hablamos de demandante o de participación en el sistema prostitucional o de, no lo sé. Desmitificar la experiencia de la demanda, también hemos visto que está interesante, o sea, que podría ser interesante. Problematizar las masculinidades. Y uno de ellos indicaba, ¿por qué hacemos esto? Ni es una relación ni es sexual, ¿no? O sea, pero problematizarlo desde ¿por qué lo hacemos? Cuestionar y analizar, bueno. Y, a ver, era aquí. O sea, problematizar las masculinidades y que, o sea, como hay como bastante dificultad en en la ruptura del pacto, o sea, esas masculinidades también tienen que, o sea, no solamente hacer el ejercicio individual, sino también colectivo. O sea, está muy bien que a nivel individual hagamos una ruptura y un acercamiento al feminismo, pero, no sé, yo antes pensaba, ¿dónde están las manifestaciones de hombres diciendo queremos una representatividad en el mundo del cine donde se nos vea cuidando a las familias? Queremos una representatividad donde los hombres tengamos una sexualidad no hegemónica y no violenta. Queremos una representatividad ¿no? Podría ser interesante. Entonces, o sea, creo que es interesante creo que es importante que haya un cuestionamiento, pero también un posicionamiento público, una ruptura con ese pacto, ¿no? Facilitar y apoyar la creación de espacios
bueno, pues eso, lo que os comentaba, ¿no? Ocupados por masculinidades no hegemónicas, porque existen, creo, existen, pero muchas veces no son tan visibles precisamente porque hay una parte de la masculinidad con la que no han roto, que es la complicidad, ¿no? Revisión del tratamiento mediático institucional, creo que también es muy importante con el tema, sobre todo de la trata, porque... porque creo que y comentaban, no es que creas, sino que comentaban ellos que la imagen que se da de la trata no es la que te encuentras luego en calle. O sea, la visión de las mujeres con cadenas, no sé, o sea, el tratamiento mediático e institucional, ¿no? Para que permita aumentar el cuestionamiento y luego, bueno, pues compromiso y coherencia por parte del Estado, porque al igual que esperaremos esas manifestaciones de hombres para tener representatividad de modelos alternativos de estar en el mundo, pues también estaría bien que haya esas manifestaciones donde reclamen la incorporación de leyes de educación sexual y afectiva para para desligarse de una sexualidad violenta hacia ellos y hacia las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, y uno de lo que ellos decían es que, y con esa parte de coherencia, como que tiene que haber también un trabajo transversal. O sea, no podemos, por una parte, indicar no consumas o no demandes prostitución, no veas el cuerpo de las mujeres como objetos, cuando en la siguiente valla hay un anuncio de algún coche o de lo que sea, porque lo que sea te lo van a anunciar con una objetivización de las mujeres bastante alta. O sea, como que esos mensajes contradictorios, como que había que hacer un poco de coherencia, es lo que indicaban algunos de ellos. Entonces, bueno, ya sí que termino porque se me ha ido muchísimo el tiempo y yo pensaba que me iba a sobrar. De momento tenemos la guía donde se ha hecho un poco las referencias al marco teórico y nada, y que creo que uno de los eslogan que salió en uno de los grupos de discusión, que creo que la pregunta no es si ella, la pregunta es si nosotros, que resume bastante un poco la idea que queríamos traer aquí a hablar de... Digo, cuando hablamos de demanda, no realmente hablamos de la no demanda de prostitución, que creo que sintetiza bastante, ¿no? La cuestión ya no es si ellas, pero la cuestión no es si ellas, la cuestión es si nosotros. Creo que hay que centrar bastante el debate ahí y que sería un buen momento para reflexionar y que ojalá esta sala que hoy está llena, y muchísimas gracias Rosa porque creo que tienes bastante que ver con esto, pero ojalá también que haya salas llenas de hombres interesados por temas de trata, por temas de prostitución y por temas de masculinidades, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido ameno, al menos. Voy a quitar esto porque los 15 grados eran fuera. Buenas. ¿Qué tal? ¿Consideráis solamente putero aquel que va a un puticlub en el Yo no. estudio? No, digo en el estudio, porque para mí putero es aquel que consume un servicio, que paga por él. Hay prosonetas. Y OnlyFans, yo creo que lo habéis dejado un poco fuera de este estudio. Y lo echo mucho de menos, porque el COVID supuso un antes y un después. Y me refleja más el antes del COVID que el después del COVID. Claro, o sea, sí, o sea, la pregunta con la que nosotros nos dirigíamos era demandas o no demandas. Y hablamos como del mundo de la prostitución, no focalizábamos en si era prostitución al uso o la prostitución tradicional o la del imaginario, que es un poco también lo que venía diciendo antes, que el imaginario de la prostitución se está dejando muchos modelos fuera, modelos combinados o como lo queramos llamar. Entonces, nosotras entramos con la pregunta de prostitución y las respuestas son esas. Desde luego, hay que ampliarlo. Por eso digo que si hiciéramos la segunda parte o empezáramos a ampliarlo, obviamente meteríamos los modelos mixtos de OnlyFans, pero también incluiríamos Los sugar daddy, los baby. Claro, y pornografía también, por ejemplo. Porque, o sea, que es lo que, o sea, como un poco la intención de ampliar el concepto de la demanda. O sea, porque bueno, no sé si ha quedado muy claro, pero como que la relación entre pornografía y prostitución también va quedando cada vez más clara, independientemente.
Y de hecho también era interesante, ya digo que no hemos podido entrar en el análisis de esa parte, pero se habla muchísimo de pornografía en los grupos, muchísimo. Y una de las preguntas que algunas veces hemos lanzado es en plan, ¿y para ti qué diferencia hay entre el consumo de pornografía y el consumo de prostitución? Porque si sí que tienes una oposición al consumo de prostitución, pero la pornografía, la demandas, o sea, indicas que la demandas, y bueno, pues esa parte de la pantalla, al final la responsabilidad la vas... o sea, la vas delegando y, y sí que indicaban que eran consumidores de pornografía, pero que desde luego no se plantean el consumo de prostitución. Entonces, bueno, creo que es interesante, ya digo que eso es parte de los resultados, ojalá podamos indagar mucho más, pero que es una de las reflexiones que nosotras nos traemos, que cuanto más ampliemos el concepto de demanda y de demanda de qué, mayor va a ser la dimensión. Independientemente que creo que luego el cuestionamiento que está detrás es la construcción de la sexualidad y que esta construcción de la sexualidad lo que está buscando son diferentes tentáculos para continuar teniéndola, ¿no? Buenas. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Y te quería preguntar, porque me ha sorprendido, o sea, sabemos que las mujeres en situación de prostitución tienen muchas consecuencias pues, a nivel familiar, laboral, de grupos de amistad, de la sociedad en general. Y cuando planteabas pues los casos de hombres que han demandado prostitución y luego han dejado de demandar y esos motivos, no han mencionado que ninguno dijese, ¿no? Pues que el motivo era porque haya tenido algún tipo de consecuencias. No hubo nadie que mencionara pues, que hubiera dejado de demandar prostitución por las consecuencias que hubiera tenido pues, a nivel social, laboral, familiar. Esa es mi pregunta. O sea, hay uno que sí que, o sea, digo de los que voy recordando, hay uno que no sé si que quedaba aquí recogido, que es el que indicaba que había tenido otras adicciones vinculadas a esta, o sea, que era un todo. Esta persona sí que lo deja por cuestiones de salud. Pero yo creo que, o sea, que creo que la prostitución, no lo sé, esto es opinión, pero, o sea, creo que hay una no salud antes, que la masculinidad viene ya con esa no salud, con esa fragilidad, con esa, bueno, no sé, o le queráis llamar, yo ya después de hablar tanto ya no sé ni hablar, no, pero, o sea, como que ya vienen de esa, con enferma de esa manera, y que creo que lo que algún testimonio refleja es que tratando de recuperarla ahí, sigue, o sea, hay muchos que reconocen que no se está sanando ahí. Pero claro, las mujeres acudimos al sistema de salud público, de momento, no lo sabemos en un futuro, pero y que luego también esto o sea, que tiene que ver con el género, la percepción de salud, y que tiene que ver con o sea, porque yo también pensaba, ¿cuántas de nosotras estamos en terapia? ¿Cuántos hombres van a terapia? Estaría interesante saberlo. Y los motivos por los que vayan o no, o sea, ¿no? Que es como, o sea, como que yo cuando leía, en plan, pues acuden porque tienen inseguridades. Yo digo, si yo esto lo entiendo, pero no es el sitio. Si tienes inseguridades, si tienes no sé qué, pero claro, la masculinidad pues eso no permite, pero en cambio sí permite este. Entonces, bueno, pues que ahí están las reflexiones también de... No sé si he contestado, pero bueno, es una reflexión. Quería preguntarte, porque a mí es que me entra un poco en contradicción determinadas cosas con el estudio que has hecho. Vale. Sobre todo porque da la impresión de que los hombres que salen ahí están todos como muy arrepentidos y muy que les ha dado mucha pena, y la verdad que me entra en choque con la cantidad de gente que acude, de hombres que acuden a consumir a las mujeres como sea, en clubs, en pisos, en la calle, en lo que sea, a través de internet, y que su edad además ha bajado hasta los 15 años. Entonces, me llama un poco la atención, la verdad, porque yo no les veo tan
tan arrepentidos. No les veo nada arrepentidos, al revés. Les veo que cada vez lo tienen más fácil para consumir a las mujeres. Entonces, no sé. Sí, o sea, creo que o sea, parte de esa impresión puede ser porque el perfil en el que nosotras nos centrábamos o que nos hemos querido centrar más es en el ex putero o en el no putero. O sea, los puteros vienen en el marco teórico. O sea, quiero decir, no nos hemos dirigido a ese perfil de putero, no hay hombres en el estudio que indiquen consumir prostitución actualmente. Hay algunos que no descartan que si sus circunstancias cambian acudir a prostitución, pero desde luego el putero habitual no está en el estudio. No está en el estudio y es que no llegamos. O sea, quiero decir, o sea, no llegamos por una parte porque no era nuestro foco de interés, entonces no hemos hecho tampoco por recoger ese discurso, porque bueno, pues hay una parte, ¿no?, en la que pues es que el putero misógino, o sea, todos los discursos estos incels que están saliendo ahora mismo, la machosfera y todo esto, es que ahí no va a haber motivos por los que no consuman. Que era como la intención del estudio, identificar por qué no consumen o por qué dejan de consumir. En los que tienen claro, pues y los que te defienden que la prostitución debería de ser un recurso público porque los hombres tienen derecho a tener, ¿no?, estos discursos incel que están saliendo ahora, que son súper peligrosos, pero bueno, son reaccionarios de que hay algo que se está haciendo bien por otro sitio, no están. Esos no creo que estén arrepentidos ni que lo vayan a estar, ni que vayan a cambiar de opinión, por más que le digas, no sé, esto es una botella de agua. O sea, no están, no es que tengas la impresión, es que no están. ¿Alguna otra pregunta? A mí me falta un poquito como más ideas, más contenido sobre qué se puede hacer para que desaparezca la trata. Tirando por ahí, enfocando ahí ideas para que esto se acabe, para que se acabe. Para que se acabe la trata. Sí. Es que yo creo que para que se acabe la trata... O sea, para que se acabe la trata, hablando desde la demanda, tienes que ir a desactivar la parte de que quieras consumir o que quieras demandar. O sea, independientemente de que sea... O sea, no sé si me estoy explicando. O sea, no me estoy explicando, ¿a que no? ¿Sí me estoy explicando? No me he explicado. ¿Qué? O sea, hay una parte en la que no haya demanda. O sea, que no haya demanda, no sé si va a ser tan activo de no hay demanda, no hay trata. O sea, estaría genial, ¿no? Pero... o sea, y que desde la parte de la demanda... O sea, disculpar, pero que me viene mucho pensamiento muy rápido y mi boca no es capaz de procesar tan rápido. Pero, o sea, no lo sé, todo lo que se escape de la parte de la demanda, yo ahora mismo no te puedo decir nada. Imagino que muchas compañeras que han estado aquí han dado desde juristas, desde mujeres que trabajan, o desde compañeras que trabajan o compañeros que trabajan con mujeres en situación, te podrán decir otras cosas. Yo desde la parte de la demanda, lo que para mí creo que es importante es hacer como una pequeña reflexión entre que para quien ocupa la demanda muchas veces es importante o no la trata. O sea, que haya una situación... O sea, si hay una parte en la que tu sexualidad no te está... O sea, o tu identidad no está permitiendo que tú veas más allá de lo que tienes delante, te va a dar igual que esa situación, o sea, que esa mujer venga de trata o incluso venga de una situación libre y tenga las circunstancias que tengan. O sea, hay una parte en la que creo que a la masculinidad una parte le va a dar un poco igual, y algunos de la parte de la revisión del marco teórico sí que preguntaba eso, ¿no? Y que luego, pues lo que refería a algunos, que da igual si la prostitución es libre o no, o sea, la cuestión es la masculinidad, cómo se está construyendo para que estos sistemas se mantengan, independientemente de que la trata sea una gasolina que esté dándole al coche, hay un coche. Hay todo un sistema, hay todo, o sea, están los modelos mixtos, mixtos por llamarlo de alguna manera, no sé cómo se llama, o sea la pornografía al clic a los 8 años. O sea, yo creo que es que desde la demanda yo lo que diría que para mí lo interesante sería ir al nivel -4,
-4 para que luego no se produzca el otro. No sé, me he explicado. No. Bueno, si no, lo intentaré hacer mejor la próxima vez. Cuando termine el estudio lo publiquemos. ¿Alguien más quiere preguntar? Pues muchas gracias, Sara. Gracias.